Hola, nuestro módulo trata de la evolución de los últimos primates africanos y para realizar el resumen en el video utilizamos 6 preguntas sacadas del módulo. Primera, visto desde el materialismo histórico que propone Marx, ¿cuáles fueron los principales aspectos que llevaron a los homínidos a su estudio de evolución actual? Como parte del proceso de entendernos como sociedad y como individuos dentro de ella, es importante que entendamos cómo evolucionamos como especie. En este módulo vamos a hablar sobre la evolución de los últimos primates africanos, abordándolo desde una perspectiva del materialismo histórico que propone Marx. Marx sugiere que es a través de la explotación de los materiales, el capital y los medios de producción que las sociedades logran evolucionar. Es así como a través de la realidad material y no de las acciones particulares de los individuos que componen a la sociedad, logramos evolucionar. Ahora bien, el primer homínido del que se tiene registro es el Ardipithecus hace aproximadamente 6 millones de años en el Gran Valle del Rift, en África. De él se sugiere que provenimos todos los demás homínidos y el proceso evolutivo por el que este pasó se vio influenciado en gran medida por su dieta, la ecología y la geografía del medio, su capacidad de ser gregarios y el uso de herramientas. Empecemos con la dieta. La dieta cumplió un factor fundamental en la evolución de los seres humanos como los conocemos hoy, ya que los primates son principalmente vegetarianos y fue en esa transición entre una dieta estrictamente vegetariana a una dieta que incluía la alimentación carnívora, lo que llevó a que gastáramos menos energía en nuestros estómagos y pudiéramos utilizarla en nuestros cerebros. Básicamente podíamos pensar mejor. Además del uso cotidiano del fuego, que está datado de hace unos 300.000 años, el cual también facilitó la eficiencia a la hora de consumir alimentos. Ahora bien, la geografía. El Gran Valle del Rift era una gran sabana arbolada en aquella época en donde los pastizales eran altos. Fue entonces que la posición erguida tuvo una ventaja evolutiva sobre otras especies, ya que mejoró nuestra capacidad visual y al estar erguidos, nuestro cerebro puede reposar directamente sobre la columna vertebral, lo cual le permitió ser más pesado, ser más grande y eso nos ayudó a evolucionar como especie. El otro factor fundamental fue la naturaleza de ser gregarios. Ser gregarios nos mantuvo en las épocas de crisis, nos mantuvo vivos como grupos tribales, ya que las glaciaciones afectaron mucho a las poblaciones de homínidos, pero gracias a que estábamos en pequeños grupos logramos sobrevivir. Además, esto nos permitió ir desarrollando lenguaje y algunas estructuras sociales primitivas. Por último, el uso de herramientas. El uso de herramientas se data de aproximadamente 2,5 millones de años, lo que quiere decir que otras especies de homínidos, no solo Homo sapiens, ya tuvieron mucho antes el uso de herramientas. Ese uso de herramientas facilitó la extracción de recursos del medio, la cacería, el corte de pieles y la extracción de minerales, lo cual también fue un factor muy importante en la evolución de los seres humanos. Es medianamente claro entonces cómo el materialismo histórico que propone Marx es aplicable al entendimiento de la evolución de los primates africanos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el mismo Marx menciona que su teoría de la evolución de las sociedades está basada en las sociedades europeas y no debe ser aplicada a otras sociedades, ya que él no conoce cómo fue su desarrollo. Sin embargo, en este caso, entendemos bastante bien que el desarrollo de la humanidad sí se vio fuertemente afectado por los factores materiales del medio que lo rodearon en todo su proceso evolutivo. Segunda, a partir del módulo, ¿cómo considera que se conformaron las primeras expresiones económicas y por ende políticas en las organizaciones primitivas de los homínidos? ¿Considera que se puede hablar de economía y política en estas etapas primitivas? En respuesta a la pregunta de que cómo consideramos que se conforman las primeras expresiones tanto económicas y políticas en las organizaciones primitivas de los homínidos y si consideramos que se puede hablar tanto del concepto económico y político de estas etapas primitivas, diremos que las primeras expresiones tanto económicas como políticas en la organización primitiva se conformaron en gran medida como la respuesta de la adaptabilidad al entorno y las necesidades de supervivencia. Pues si bien es difícil aplicar los conceptos
pues modernos de la economía y la política a estas etapas primitivas de la evolución humana, podemos identificar pues ciertos elementos que sugieren la existencia de estructuras y comportamientos que podrían considerarse pues precursores del sistema, ¿cierto? Por un lado tenemos la economía primitiva, pues en las sociedades de los homínidos estaría basada principalmente en la recolección, la caza y actividades fundamentales para la subsistencia. Por otro lado, la transhumancia, como describe el texto, también habría sido una estrategia importante para conseguir fuentes de alimentos estacionales, pues la distribución de los recursos, la colaboración para la obtención de los mismos podría haber implicado cierto grado de organización social y un sistema de intercambio de bienes. Un ejemplo con la naturaleza son los bonobos y los chimpancés, que participan en comportamientos que se asemejan al trueque, aunque no intercambian bienes de forma pues tan formal como lo hacen los humanos. Sí que se observa el intercambio recíproco pues de comida, acicalamiento y también favores. Por otro lado, la política primitiva es probable que las estructuras fueran bastante simples. En el caso del fémur roto que mencionó Margaret Mead, es posible un indicador de sociedad civilizada, ya que implica que alguien cuida a una persona lesionada. Pues este dato es de hace más de 12.000 años, pues según la información. Esto puede ser la cooperación, una muestra de cooperación del grupo familiar y demás. También se dice que pueden haber líderes, una autoridad con reconocimiento dentro de pues, las comunidades, que surgió de forma natural debido pues, a las experiencias, a las habilidades, el estatus. Esto para la toma de decisiones relacionadas con la distribución de los recursos, ¿cierto? Pues la defensa del grupo, también la resolución de conflictos, y también es importante tener en cuenta que en estas etapas primitivas, pues la economía y la política estarían profundamente entrelazadas con la vida cotidiana y pues con el bienestar grupal, más de forma rudimentaria que formalizada, ¿cierto? Como las sociedades modernas. Por último y en resumen, si bien es difícil aplicar directamente los conceptos tanto de economía como político modernos a las organizaciones pues, de aquella época de los homínidos, podemos reconocer la presencia de estructuras y comportamientos que sugieren formas incipientes de organización económica y social, adaptadas pues a las condiciones y las necesidades de aquellos tiempos. Tercera, en el texto se encuentran varios apuntes del autor Morgan. ¿Cuál cree que es la tesis principal que expone este autor y cómo se relaciona con el texto? La tesis de Morgan sobre la evolución de la organización social humana esencialmente expresa cómo las sociedades, en cuanto a su reproducción, han evolucionado a lo largo del tiempo. Al dividir la historia en etapas de salvajismo, barbarie y civilización, Morgan destaca cómo los cambios en la producción y reproducción de la vida han influido en la forma en la que las sociedades se organizan y funcionan. Esta tesis se relaciona directamente con el texto en la exploración detallada del proceso evolutivo de la humanidad y cómo ha sido moldeado por factores como la producción de alimentos, la adaptación al medio ambiente y la evolución de las estructuras familiares. El texto profundiza en la importancia de la colaboración en la adquisición de medios de subsistencia, lo que llevó a una transformación de la conciencia social hasta formas más complejas de organización como las conocemos hoy en día. Las etapas de reproducción punalúa y sindiásmica son aspectos clave de esta evolución, ya que representaron cambios significativos en las estructuras familiares y las relaciones sociales. La etapa punalúa, con su enfoque en el parentesco consanguíneo y las limitaciones en las relaciones sexuales dentro de la tribu, muestra cómo las primeras sociedades humanas se enfrentaron y abordaron a los desafíos asociados con la consanguinidad esenciales para la continuidad de la evolución. Por otro lado, la etapa sindiásmica marca una transición hacia una forma más sofisticada de nucleación parental, donde se establecen nuevas formas y prácticas para preservar la diversidad genética y la salud de la población. Los aspectos claves que impulsaron la evolución social, destacados en el texto y en las ideas de Morgan, abordan la colaboración en la adquisición de medios de vida, la adaptación al entorno, la evolución de las estructuras familiares y la complejidad en la organización social. Desde la colaboración en la obtención de recursos hasta la necesidad de adaptarse a cambios ambientales, estos elementos han sido cruciales en la evolución de la sociedad humana.
Cuarta, considera que se puede hacer realmente una apreciación del proceso evolutivo de la humanidad con los antecedentes mencionados en el módulo. ¿Qué otras evidencias en la actualidad pueden reafirmar o refutar las teorías expuestas? Las investigaciones en paleoecología, paleobotánica, arqueología, antropología y genética han demostrado que efectivamente la especie humana proviene del continente africano y que gran parte de las etapas evolutivas que tuvieron las diferentes especies de homínidos se han dado allá en el continente. Sabemos así entonces que el clima, como por ejemplo las glaciaciones, tuvieron un factor muy importante en cómo se desarrolló la humanidad, además de las circunstancias geográficas, la alimentación y otros puntos que ya mencionamos. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que a pesar de todo lo que ya se conoce sobre cómo se desarrolló la humanidad, todavía hay eslabones perdidos o ramas perdidas dentro de nuestro árbol evolutivo como especie. Todo eso es una ciencia que está avanzando y, por ejemplo, gran parte del registro fósil fue encontrado en el Valle del Rift, en el Triángulo de la Far, que hace cientos de miles de años era una caverna gigantesca y básicamente a través de la sabana iban pasando grupos de caza, grupos nómadas, iban cayendo muchos de estos cuerpos y luego el proceso de fosilización se dio a través de una estalactita gigante que se formó en esta zona y eso ha permitido que sea el lugar de donde más vestigios humanos hemos podido encontrar. Sin embargo, no se puede descartar del todo la posibilidad de que en otras zonas de África, Oriente Medio, incluso Europa y Asia, con el tiempo vayamos encontrando fósiles y registros con bastante antigüedad que vayan cambiando o modificando las teorías. Además, o como otras teorías más modernas como la del entrecruzamiento, que proponen que hubo cruces entre distintas especies de homínidos, lo cual no es mencionado en el texto, y que aunque se sabe que el gran porcentaje de nuestro ADN pertenece propiamente a la especie del Homo sapiens, se sabe que estudios modernos han demostrado que las poblaciones europeas y asiáticas tienen entre un 1 y un 4% de neandertal y algunas poblaciones melánicas y australianas tienen hasta un 6% de denisovano. Esto quiere decir que las comunidades tal vez no se reproducían solo entre ellas, sino que eventualmente, de forma esporádica, habían cruces entre distintas especies de humanos, lo que fue también enriqueciendo la variabilidad genética, que es un factor que no se puede descartar del todo a la hora de estudiar nuestra evolución. También es muy importante tener en cuenta que estas otras especies de humanos ya tenían manejo del fuego, ya tenían manejo de herramientas, y entonces realmente cabe la pregunta de qué pasó con estos otros grupos de humanos si nosotros, los Homo sapiens, los llevamos a la extinción, o qué procesos ocurrieron en el mundo cuando convivíamos todos, que se cree que pudimos haber convivido más de 10 especies de homínidos al tiempo. Quinta, considera que provenimos de una sola especie dentro del género Homo o que somos el resultado de un proceso de entrerazonamiento más complejo. El ser humano como producto de varios mestizajes. Tenemos en claridad que el texto nos indica que somos la evolución directa de lo que viene siendo el Homo sapiens, algo que podría ser como disuasorio o poco creíble, dado que mucha evidencia científica muestra de que en base de nuestro ADN mitocondrial tenemos muestra de que somos una pequeña mezcla de muchas especies. No podemos olvidar de que el ser humano en su correspondiente tiempo, cuando éramos pre-sociedades, de una forma de decirlo, el ser humano no estaba solo, no era el único ser humano, habían varios tipos, entre ellos el denisovanos y el neandertal. Cabe resaltar que ¿cómo podemos fundamentarnos como bases en eso? Pues claro, pues tenemos pruebas de estudios e investigaciones en África, en donde han hecho estudios de su ADN mitocondrial, en el cual hay una pequeña o mínima cantidad de ADN que muestra que no solamente somos un solo sapiens, que hemos venido de mezclas entre sapiens y neandertal, y que somos mezcla entre sapiens y denisovano, algo que prueba de que obviamente para la evolución es necesaria la variabilidad genética.
Cabe resaltar que siempre está ese subyugación en donde decimos de como que no, es que somos sapiens. No, pues cabe resaltar que somos una mezcla de muchas cosas, porque si no, no hubiera variabilidad genética. Un ejemplo, África, que es donde se supondría que es donde no debería tener variabilidad genética, porque de ahí se supone que salimos, es una cada demostración de que allá es donde más variabilidad hay, en donde vemos que varias tribus de África, kenianas, senegaleses, tienen mezcla entre varios tipos de ADN mitocondrial con muestra de Neandertal y denisovano. Cabe resaltar que sus niveles de cantidad o más o menos de las que tengan puede que estén o pueden que no sean iguales dependiendo de su rango de la sociedad. Algo que deja claramente que el texto tiene ciertas falencias o disyunciones con lo real en el momento, dado que el texto como opinión propia tiene muchos puntos a mejorar. No soy un letrado como para decir que soy la persona que no me va a equivocar haciendo un texto, pero el texto fue muy ambicioso porque quería abordar varios puntos, literalmente la historia del ser humano, algo que no es corto, estamos hablando de miles de cientos de años de historia. Que sí, que por ejemplo, el materialismo histórico de Marx, que por medio de las herramientas podemos darnos ideas de más o menos cómo era esa época, sí, pero estábamos obviando muchas cosas, era demasiada información a la vez que literalmente no teníamos como la idea como que, bueno, entonces, la información a dónde va. Entonces, pues, el texto como tal, como base a información y de lo referente a cómo evolucionamos como humanos, es algo disruptorio, es como tienes una relación. Cabe resaltar que el texto tiene unos puntos excelentes por ejemplos como los temas de la nutrición humana, que cómo hemos evolucionado gracias a que empezamos a organizarnos, pues el tema de cuando nos volvimos omnívoros, que utilizamos nuestra dieta, proteína sea de origen animal por medio de carne, que generaba el que nuestro sistema digestivo se hiciera más pequeño y inmediatamente no tuviéramos como que gastar tanta energía y tantos carbohidratos y glucosas, y podíamos optimizarlos en cierta manera yéndose al cerebro, que es algo que es como un inicio de nuestra evolución. Entonces, cabe resaltar, el texto tiene cosas súper chéveres, pero hay cosas de que he intentado ser tan ambicioso de abordar tantos años de información que es como algo muy volátil en la mente. Entonces, esa es mi opinión, claro, resaltar que todos tenemos opiniones diferentes. Entonces, muchas gracias. Sexta. Considera que el texto expone de forma pertinente la evolución del ser humano de acuerdo con los principios de evolución de las demás especies. ¿Tuvimos un proceso idéntico al de las otras especies o hubo diferencias? ¿Qué diferencias? El texto nos presenta diferentes puntos importantes para la evolución humana desde sus orígenes y el proceso por el que podrían haber pasado diferentes especies previas a nosotros. Nuestra evolución, pese a seguir el mismo principio que para las demás especies, en donde se busca adaptarse a las diferentes condiciones del medio, la evolución humana tuvo una gran importancia el desarrollo cognitivo, ya que esto permitió desarrollar diferentes herramientas que facilitaban la supervivencia, como herramientas de caza, cultivo, incluso pesca, también incluso la ropa, que permite una fácil adaptación a los climas fríos o cálidos o protegerse del medio ambiente, como también el desarrollo del lenguaje, que permitía vivir en una sociedad ordenada, la cual facilitaba mucho más la supervivencia y el orden dentro de la naturaleza.